Muy buenos días. Después de tantos acontecimientos, se les saluda Leo Rodríguez, una vez más queriendo eh, compartir con ustedes algún contenido. Y esta vez vamos a establecer un horario para calendarizar todas nuestras programaciones con ustedes. Ya no lo vamos a hacer vía Facebook, vamos a hacerlo por nuestro canal en YouTube, donde ya hemos empezado con algunos videos. Claramente la situación en mi país es altamente conflictiva, pero contrario a lo que muchos pueden pasar, yo veo un panorama esperanzador en la sociedad hondureña. Siempre habrán cosas que tendrán que mejorar y algunas veces desafíos que tendrán que enfrentar, y el Estado tendrá que tomar decisiones muy importantes en cuanto al contrato social que se tiene el gobierno con el pueblo. Lamentablemente, lo que ha sucedido con la captura del extraditable Juan Orlando Hernández, expresidente de la República y expresidente también del Congreso Nacional de la República hace 8 años, más de 8 años. Este personaje montó una oscura trama, y no desde hace 8 años, de mucho tiempo atrás, como actúan realmente el crimen organizado, poniendo juntas todas las piezas que les permitan abordar sus intereses en la medida que van poniendo sus peones y alfiles en el plano de la lucha que ellos emprenden. He escuchado algunas declaraciones de políticos internacionales en cuanto a la violación de los derechos humanos en la captura del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Pues yo coincido, miren, contrario a lo que ustedes piensan, y esto no es un doble discurso, como ya lo he estado comentando en algunos espacios. No, esto no es un doble discurso, pero creo que en la medida que nosotros exponemos a la humillación, al escarnio a un ser humano, creo que en esa medida estamos perdiendo la visión de la justicia y del derecho. Y quiero manifestarlo con toda claridad, porque no hay que dejarse nada si queremos que el país avance de la forma correcta. Y no la ley ya establece procedimientos, y esos procedimientos en ningún momento incluyen el tema de la humillación o trato humillante. Y no me vengan a decir, porque estaba escuchando al señor Milton Benítez, a quien le tengo un especial respeto. Ojalá siga actuando con la verdad, pero esta vez no dijo la verdad, señora. Discúlpeme. Usted dijo que hasta médico le habían llevado al detenido. Bueno, primero, hasta la palabra hasta está de más. Es un derecho de él recibir atención médica y evaluarlo a la hora de ser detenido. Y recuerden que solamente es un sindicado, no es un culpable. Indistintamente que nosotros asumamos que tiene culpabilidad y que las pruebas son contundentes. Debemos aprender a separar estas dos partes. Y otra cosa que debemos aprender a separar es que no debemos actuar como actúa aquel que ha sido dañado en este proceso, o sea, el pueblo, lo tiene en la calle, lo abucharía, le tiraría piedras, pero es que esta instancia es una instancia legal, no es una instancia de agredir a nadie, es de proporcionarle al imputado también el goce de sus derechos, pero también el Estado se permite la oportunidad de realizar un proceso de extradición
porque ha sido realizado por un Estado que lo pide, que es Estados Unidos. Así es que en este sentido ya hay tratados de extradición, hay un acuerdo de extradición, un acto acordado, pero yo creo que es el momento que los tratados de extradición del 1909 y 1927, creo, ya no se siguen manejando desde el acto acordado, sino que se implemente un proceso con crímenes transnacionales para que sea expedito todo proceso de un Estado requirente. Yo creo que estamos caminando en un momento de la historia diferente y creo que estos procesos de extradición deben fortalecerse para evitar que estos crímenes transnacionales puedan tener en algún momento hoyos o agujeros donde puedan huir de la justicia los que cometen estos delicados crímenes. Pues estaba hablando de la violación de los derechos al Señor. Mire, sí hay una violación de los derechos. Seamos claros, eso de que hasta médico se le dio no es un derecho del imputado que se le revise, ¿verdad? También es un derecho que se haga en privado. En ningún momento en la jurisprudencia dice que la evaluación médica, y no lo permite, se haga en público. Hay que ser honestos, hombre, por favor. Y yo no comparto con este criminal. Lo que sí es que no me salgo del ámbito de la justicia porque el imperio de la justicia determina en esencia qué es lo que tiene que suceder. He escuchado un montón de cosas a leguleyos, o sea, abogados de pacotilla, así le llamo leguleyos, ¿verdad?, que tienen una interpretación muy pírrica de la ley. Por favor, señores, ya cambiando un poquito y dejando bien sentado que sí estoy de acuerdo que se le violentaron los derechos a este señor y no puede seguir sucediendo, porque además de que somos un Estado respetuoso, tenemos tratados internacionales y convenciones internacionales que impiden que nosotros tratemos a nuestros detenidos como enemigos. No son enemigos, están sujetos a un proceso judicial. Ahí terminamos con esto. Pero he escuchado un montón de leguleyos, abogadillos de pacotilla. No lo puedo llamar de otra manera, o de pacotilla, que tienen una interpretación de la ley muy pírrica, ya les decía. Pero lo que quiero decirles a estos profesionales del derecho es que a este señor solo le quedan 3 caminos. Y me van a decir, ¿y por qué estás tan seguro? Pues dentro de un mes nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Yo no estoy hablando por hablar. Solo le queda o que se suicide, ¿okay?, que le levanten cargos en Honduras para impedir el proceso de extradición o alargar el proceso de extradición, o que viaje un mes para Estados Unidos. Solo hay 3 caminos. Y el segundo lo miro cuesta arriba. Mi abuelo tenía un relato de los ratones cuando se dieron cuenta que el gato se los estaba comiendo y se reunieron. Y por último, el ratón más sabio, el sabiondo del grupo, dijo: bueno, aquí la única forma, dice, como no podemos enfrentarnos a ellos, al gato, es prevenir cuando él venga, pongámosle un cascabel, una campanita, y ya, cuando suene la campanita ya sabemos que el compadre está ahí. Uno de los ratoncitos, quizá el más tonto, pero ya en la esquina dijo: pero ¿y quién le va a poner el cascabel al gato? Pues aquí es la segunda opción que yo miro: ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Y por qué digo esto? Porque esta acción equivale a una acción temeraria que podría conducirle a un juicio político.
Recordemos las presiones internacionales a que se ve sometido la justicia hondureña. Y algunas veces estas presiones son justas. Más esta presión externa, más la presión interna de un proceso político que acaba de terminar y con nuevas autoridades, esta presión es aún mayor. Aún mayor. ¿Verdad? Estoy hablando de la población en sí. Y la ley ahora, el Congreso Nacional se va a ver obligado, si es que realmente representan los intereses del pueblo, a llamar a cuentas a estos, al Poder Judicial. Por todo este entramado que he dicho, por todo este entramado y las dificultades y los desafíos que enfrenta este juicio político, estoy diciendo que solo tiene tres alternativas. O se da jabón, o se presenta a Nueva York, o se le levantan cargos. La única que yo miro, la única viable será, miren señores, este va para Nueva York. Esta es finalmente lo que yo creo que va a pasar. ¿Y qué va a pasar con la sociedad hondureña a partir de ahora? Pues miren, va a haber un proceso de depuración natural dentro de la sociedad hondureña. El problema es que los políticos nunca se dieron cuenta que están tratando con una sociedad diferente a la que se trataba hace 20, 30 años, donde la información llegaba 20 días después a través de la radio, si es que quería la radio publicarla, o a través de los periódicos que publicaban lo que les convenía. Pues ahora hay medios alternativos que nos permiten conocer la información de primera mano y sin que sea trastocada ni guiada al término o sesgo que le conviene al poder. Dicho de otra forma, las relaciones de comunicación en el mundo han cambiado y en mi país también han cambiado. Y esto hace más difícil que alguien pueda burlar los intereses de la colectividad. Estoy bien triste porque conozco que la fe es buena, pero cuando la confusión es enorme, esto me parece una torre de Babel. Confusión mínima, máxima confusión. Pero lo que voy a hablar en este momento es algo más delicado todavía. No es la confusión en sí la que realmente me preocupa, sino el tipo de fe que nuestra sociedad tiene. Es increíble que la iglesia evangélica, la iglesia católica, aquí no se salvan muchos, aquí se caen casi todos, fomentaron este genocidio, cuando hablamos de la gente que murieron por el COVID a falta de medicamentos. Fomentaron el atropellamiento de un pueblo y todavía defienden al criminal. Gracias a mi señor he viajado bastante y he podido conocer la cultura de los pueblos a través de tanta información que ahora nos llega, que antes no la tenía, se lo juro. Miren, en México, como un país tan cercano al tráfico de drogas y al crimen organizado, pues fíjese que hay una santa muerte, o sea, un santo que protege los intereses de los maleantes. Básicamente, ellos a la Santa Muerte se encomiendan para cometer sus fechorías. A la Santa Muerte le encomiendas a aquellos que han muerto en defensa de la criminalidad. Pues esta vigilia que ayer vi, me parece que es un culto a la Santa Muerte. Esto no es de Dios, esto no es de Jesús. No, el ebanista de Belén, aquel dice el carpintero, yo digo ebanista, pues este tipo era más fino que ser un carpintero. El ebanista de Belén no entendía de ese tipo de pajas. Si me explico, había unas frases muy populares en su momento y muy justas en la Biblia: el que es amigo de mi enemigo es mi enemigo. Entonces eso no hay ninguna duda. Y si ustedes revisan el contexto bíblico en relación a lo que está sucediendo, se darán cuenta que este es el mal, que a este hay que aborrecerlo como la misma Biblia dice. Aquel que le roba la tranquilidad, que le roba la salud, la educación,
al más pequeño, aquello que hicieses con el más pequeño de mis hijos, lo has hecho conmigo. Entonces, este robo y este desajuste de los principios eh, del gobierno no es más que una bofetada al más pequeño, aquel que no se puede defender, a la doméstica, al campesino. Esto es lo que yo puedo observar en este proceso de extradición del señor Juan Orlando Hernández. No, realmente no me alegra esta situación, pero escuchaba, no hay que alegrarse del mal ajeno. Aquí nadie está alegrando del mal ajeno, se está impartiendo justicia, y si a la hora de la justicia se hieren susceptibilidades, pues lo siento. Lo único que yo no comparto es que se agreda, se humille y se lleve a altos límites de humillación, de escarnio a un ser humano. Eso no estoy de acuerdo, pero que no nos alegremos del mal ajeno. ¿Cómo es posible? Discúlpenme las personas que dicen esto. ¿Cómo no es posible alegrarse de que nuestro país está dando rumbos correctos? Yo no me alegro de su mal, pero si su mal está asociado al bienestar común, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Y finalmente quiero decirle a los pastores evangélicos, a la iglesia cristiana católica, ustedes le deben al pueblo una disculpa. Haga una jornada de oración para disculparse con el pueblo, para pedirle perdón al pueblo y a Dios por haberlo ofendido y por haber transgredido el límite de la honestidad y haber dejado de fuera al más pequeño para orar por el más rico. Iglesias, ustedes tienen que pedirle perdón al pueblo porque ustedes nunca hicieron una vigilia por los muertos del COVID. Nunca se presentaron a un tribunal de justicia ante la muerte de Berta Cáceres. Ustedes deben pedirle perdón al pueblo por ser aliados del poderoso y del que lo mata. Y esto no es faltar a la verdad, y por esto no debo ser censurado ni en YouTube ni en ninguna red social. No estoy usando palabras altisonantes. No, de ninguna manera. Solo estoy expresando mi criterio de la forma más educada, simple y correcta. Así es que yo pido a la sociedad calma y que le den el espacio al gobierno para que organice lo que debe organizarse, y ojalá los 17 que están en lista de espera para ser extraditados sean extraditados y se haga justicia. Es lo que más esperamos, y ojalá en el futuro podamos escuchar el principio de un juicio político para aquellos que nunca pusieron las manos por quien deberían haber trabajado. Así es que yo les doy un abrazo a la distancia y vamos a seguir siempre en comunicación, pero nunca van a escuchar de su servidor falta de balance a la hora de emitir un criterio o falta de verdad a la hora de emitir un criterio. Nunca esperen que yo despotrique, incluso en contra de aquel que faltó. No, que sea la justicia. Y no me van a decir que la justicia divina. Olvídense de esto. Olvídense. No. Bueno, si va a haber justicia divina, que la haya. No hay problema con esto. Pero la justicia terrenal va. Esta va porque va. No le dejemos a Dios lo que es del hombre. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este cabrón le robó al pueblo y el pueblo es que al pueblo le tiene que pegar. Un abrazo a la distancia y ojalá estas cosas mejoren y los vea siempre en mi canal. Gracias, muy amables.